Y bien, hemos invitado a Carlos Ramos, al doctor Carlos Ramos, candidato al Tribunal Constitucional. Él es uno de los dos candidatos que fueron recomendados, seleccionados por la comisión seleccionadora, presidida por Humberto Falla Lamadrid, luego de haber tenido, entiendo, incluso la primera nota en los exámenes que se hicieron, ¿no? Tanto en el examen, digamos, de currículum como en la entrevista personal. Luego de una selección, en este caso fue una selección técnica, poco política, y bueno, resulta que la bancada aprista no ha querido votar por él y ha anunciado de alguna manera pues que no va a votar por él, y esto debido a que no tiene trayectoria de lucha democrática. ¿Qué significa eso? No sabemos exactamente. Bueno, Carlos Ramos es magíster en Derecho Civil, doctor en Derecho por la Universidad Católica, es un historiador del derecho además, es un historiador de primer nivel, ha sido director de la Academia Nacional de la Magistratura, en fin. Doctor Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, ¿qué piensa usted de esta? Es la tercera o cuarta vez que se reúne el Congreso, no elige, la bancada aprista no quisiera elegir, está esperando, no sé, que haya un candidato aprista, por lo visto. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Vea, yo pienso de que debería seguirse un criterio de carácter técnico. Pienso que un tribunal constitucional debe tener una conformación plural. No pienso que solamente los políticos deben formar parte de él. Bueno, han habido políticos de fuste, como Javier Alba, por ejemplo, o el propio García Toma, que eran de origen de extracción política partidaria, pero cumplieron un papel estupendo en el Tribunal Constitucional. Pero también hay académicos, ¿no? El caso de César Landa, de tal manera yo creo que se debe de establecer una composición plural. Yo pensaba en el discurso de ella de la Torre con motivo de la Asamblea Constituyente del año 1979, un bello discurso donde hablaba de la necesidad de la pluralidad, de la disidencia política, ¿no? Dada vida cuenta que en ese momento habían distintos grupos, incluso radicales, ¿no? Espero de que en ese sentido haya una sensatez política en las siguientes reuniones y decidan votar por dos magistrados del Tribunal Constitucional y que esperen para el mes de diciembre, cuando culmina su mandato el magistrado Carlos Messía, para hacer una nueva convocatoria, ¿no? De acuerdo, sí, pues ya se ha avanzado todo el proceso, se ha hecho toda la selección, tienen que escoger ahora, pues, ¿no? Es una suerte de burla. Ahora, se ha dicho, voceros de la bancada aprista, me parece que el propio Mulder, que usted no tiene, digamos, una trayectoria de lucha por la democracia. No dicen que tenga una trayectoria de lucha contra la democracia, ni a favor de la autocracia o de la dictadura, ni nada, sino que simple y llanamente, pues no sé, no ha salido a manifestaciones públicas, no ha tenido una lucha visible a favor de la democracia. ¿Qué opina usted acerca de ese argumento? Creo que es un argumento que podría aplicarse sin duda a los políticos, ¿no? Pero aquellos que provenimos de las canteras académicas, no. Nuestro trabajo es fundamentalmente técnico y nuestra contribución en el Tribunal Constitucional en ese sentido va a ser independiente y también reforzada naturalmente con un conocimiento jurídico que desgraciadamente no siempre está en manos de los políticos, ¿no? De acuerdo. Y se ha dicho que usted ha sido abogado de la Universidad de Yale en el litigio por la colección Hiram Bingham, esta colección de huacos que se le está pidiendo a Yale que devuelva al Perú. ¿Cuál es su respuesta a eso? Bueno, en realidad el abogado de la Universidad de Yale es el doctor Enrique Gersi. Yo me he limitado a hacer un informe de carácter histórico-jurídico, ¿no? A solicitud de la universidad y a solicitud de Enrique Gersi, que fundamentalmente se trata de la vigencia de la ley en el tiempo, es decir, sobre la vigencia del Código Civil de 1852, sobre el cual incluso escribió un libro, el segundo tomo de mi Historia del Derecho Civil, y también sobre el Código Civil de 1936, sobre el cual también escribió un libro, de tal manera que mi papel es de un perito, como puede ser un perito contable, un perito médico, un perito ingeniero, ¿no? Es decir, a partir de hechos de naturaleza objetiva. De acuerdo, además me imagino que a nadie le está impedido trabajar libremente, digamos, si se le dice, oiga, usted no debió haber hecho un informe para la Universidad de Yale, es una manera de afectar el derecho constitucional a la libertad de trabajo, ¿no? Sin duda, es más, si aún habiendo sido abogado de Yale, que no fui,
Todos los días se litiga contra el Estado, las municipalidades, la ONP, la SUNAT, el INDECOPI, en fin, los ministerios, el propio Estado, de modo tal que ningún abogado podría postular un cargo público. En realidad el impedimento, y eso lo conoce cualquier estudiante de Derecho, ocurre con la juramentación del cargo. Es decir, naturalmente cuando uno asume la condición de magistrado del Tribunal Constitucional, tiene que tener esos impedimentos, ¿no? Y no solamente defender los intereses del Estado, decir de manera, ni tampoco, naturalmente, intereses de naturaleza privada, ¿no? Pero ese es un impedimento que surge a posteriori a la función de magistrado del Tribunal Constitucional. Muy bien, doctor Ramos, esperemos pues que efectivamente el Congreso elija esta semana, a los 2 miembros del Tribunal Constitucional y que de una vez pasemos esta página, ¿no? Porque no podemos mantener esta elección, estos cargos en el vacío eternamente. Muchas gracias. A usted.